El exorcista, de William Peter Blatty. Prólogo. Irak del Norte. El ardiente sol hacía brotar gotas de sudor de la frente del viejo, pese a lo cual, este cubrió con sus manos la taza de té humeante y dulce, como si quisiera calentárselas. No podía desprenderse de la premonición. La llevaba adherida a sus espaldas como frías hojas húmedas. La excavación había terminado. El informe había sido revisado cuidadosamente, paso por paso, el material, extraído, observado, rotulado y despachado, perlas y collares, cuños, faros, morteros de piedra molida manchados de color ocre, ollas pulidas. Nada excepcional. Una caja asiria de marfil, para productos de tocador. Y el hombre. Los huesos del hombre. Los quebradizos restos del tormento cósmico que una vez le hicieron preguntarse si la materia no sería Lucifer que volvía en busca de Dios hacia arriba, a tientas. Y, sin embargo, ahora sabía que no era así. La fragancia de las plantas de regaliz y tamarisco atraía su mirada hacia las colinas cubiertas de amapolas, hacia las llanuras de juncos, hacia el camino irregular sembrado de rocas que se precipitaba en pendiente hacia el abismo. Al norte estaba Mosul, al este, Erbil, al sur, Bagdad, Kirkuk y el ardiente horno de Nabucodonosor. Movió las piernas debajo de la mesa que estaba frente a la solitaria choza, junto al camino, y miró las manchas de la hierba en sus botas y en sus pantalones color caqui. Sorbió el té. La excavación había terminado. ¿Qué vendría ahora? Quiso sacudirse el polvo de sus pensamientos como lo hacía con los tesoros inanimados, pero no pudo ordenarlos. Alguien caveaba en el interior de la chaijana, así llamaban a aquellas marolientes chozas. El arrugado propietario se acercaba a él arrastrando los pies, levantando polvo con sus zapatos, de fabricación rusa, que usaba como si fueran chinelas, haciendo gemir los contrafuertes bajo el peso de sus talones. Su sombra oscura se deslizó sobre la mesa. Kamanchai, Chavaga. El hombre vestido de color caqui negó con un movimiento de cabeza y bajó la vista hacia sus zapatos embarrados y sin cordones, cubiertos por una gruesa capa de deyecciones geológicas, del dolor de vivir. La sustancia del cosmos, reflexionó calladamente, materia, pero, de algún modo, espíritu al fin. El espíritu y los zapatos eran, para él, solo aspectos de un elemento más importante, prístino y totalmente distinto. La sombra se movió. El curso se quedó esperando como una vieja deuda. El hombre vestido de color caqui clavó la mirada en unos ojos húmedos y desteñidos, como si el iris estuviera velado por la membrana de una cáscara de huevo. Glaucoma. Antes no hubiera podido querer a este hombre. Sacó la cartera y buscó una moneda entre los billetes rotos y arrugados, unos dinares, un carnet de conducir iraquí, un almanaque, de plástico descolorido, de 12 años atrás. En el reverso tenía la inscripción: lo que damos a los pobres es lo que nos llevamos con nosotros cuando morimos. La tarjeta había sido impresa en las misiones jesuíticas. Pagó el té y dejó una propina de 50 fils sobre una mesa resquebrajada, de color desvaído. Caminó hasta su jeep. El suave clic de la llave al entrar en el arranque se oyó secamente en el silencio. Esperó un instante, lleno de inquietud. Apiñados en la cima de un monte, los techos en doble vertiente, de Erbil, surgían a lo lejos, suspendidos de las nubes como una bendición de piedra y barro. Él sentía que las hojas le oprimían la espalda con más fuerza. Algo iba a ocurrir. Ayama Ak, Chavaga. Dientes podridos. El kurdo sonreía y saludaba con la mano. El hombre vestido de color caqui buscó afecto en el fondo de su ser y pudo responder agitando la mano con una sonrisa forzada, que se oscureció al desviar la vista. Puso en marcha el motor, dio la vuelta en redondo y se dirigió a lo sur. El kurdo se quedó parado mirando, con la rara sensación de haber perdido algo, mientras el jeep cobraba velocidad. ¿Qué era lo que había perdido? ¿Qué era lo que había sentido en presencia del extraño? Algo parecido a la seguridad, un sentimiento de protección y de profundo bienestar, que ahora disminuía a medida que el jeep se alejaba veloz. Se sintió extrañamente solo. El detallado inventario estuvo listo para las 6:10. El Mosul encargado de las antigüedades, un árabe de mejillas caídas, registraba cuidadosamente el último ingreso en el libro mayor que estaba sobre su escritorio. Se detuvo un momento, levantando la vista hacia su amigo mientras sumergía la pluma en el tintero. El hombre vestido de color caqui parecía perdido en sus pensamientos. Estaba parado junto a una mesa, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente hacia uno de aquellos resecos vestigios del ayer, ya rotulado. El encargado lo observó curioso, inmóvil, luego volvió a su tarea, escribiendo con una caligrafía pequeña, firme y prolija. Finalmente, suspiró y dejó la pluma al darse cuenta de la hora. El tren para Bagdad partía a las 8.
Sacó la hoja y le ofreció té. El hombre vestido de color caqui negó con la cabeza. Sus ojos seguían fijos en algo que había sobre la mesa. El árabe lo observaba, algo preocupado. ¿Qué había en el ambiente? Había algo en el ambiente. Se levantó y se acercó, sintiendo un leve cosquilleo en la base del cuello. Su amigo, por fin, se movió, tomó un amuleto y, pensativo, lo sostuvo entre las manos. Era una cabeza, en piedra verde, de demonio Pazuzu, una personificación del viento del sudoeste. Tenía poder sobre la enfermedad y los males. La cabeza estaba perforada. El dueño del amuleto lo había usado como escudo. El mal contra el mal, susurró el encargado mientras se abanicaba lánguidamente con una revista científica francesa, cuya portada se veía manchada por una huella digital. Su amigo no se movió ni hizo ningún comentario. ¿Pasa algo? No hubo respuesta. Padre. El hombre vestido de color caqui parecía seguir sin escuchar, absorto en el amuleto, el último de sus hallazgos. Al cabo de un momento lo dejó y dirigió hacia el árabe una mirada inquisitiva. ¿Había dicho algo? Nada. Murmuraron frases de despedida. Ya en la puerta, el encargado tomó la mano del viejo con una inusitada firmeza. Mi corazón tiene un deseo, padre, que no se vaya. Su amigo respondió suavemente en términos de té, de tiempo, de algo que debía hacer. No, no, no. Quiero decir que no vuelva a su casa. El hombre vestido de color caqui clavó la vista en un pedacito de garbanzo hervido que había en la comisura de la boca del árabe. Sin embargo, sus ojos estaban distantes. Volver a casa, repitió. La palabra sonaba como a un adiós definitivo. A Estados Unidos, agregó el encargado árabe, y al instante se preguntó por qué lo habría dicho. El hombre vestido de color caqui penetró las tinieblas de la ansiedad del otro. Siempre le había sido fácil apreciar a aquel hombre. Adiós, murmuró. Luego se volvió rápidamente y se internó en la sombra de las calles para emprender el regreso. Recorrió un trayecto cuya extensión parecía algo indefinida. Lo veré dentro de un año, le gritó el encargado desde la puerta. Pero el hombre vestido de color caqui no se volvió para mirar. El árabe observaba la silueta que se empequeñecía al atravesar una calle angosta, en la cual casi chocó con un carruaje que pasaba velozmente. En la cabina iba una corpulenta anciana árabe. Su cara era solo una sombra detrás del velo de encaje negro, con pliegues, que la cubría como una mortaja. Se imaginó que tenía prisa por llegar a alguna cita. Pronto perdió de vista al amigo que se iba. El hombre vestido de color caqui caminaba subyugado. Al dejar la ciudad, se abrió paso por los suburbios mientras cruzaba el Tigris. Al acercarse a las ruinas, disminuyó el ritmo de su andar, porque con cada paso el incipiente presentimiento tomaba una forma más consistente y horrible. Tendría que saber. Tendría que estar preparado. El tablón de madera que atravesaba el coser un arroyo fangoso crujió bajo su peso. Y por fin llegó allí, se paró sobre el montículo donde una vez brillara, con sus 15 pórticos, Nínive, la temida guarida de las hordas asirias. Ahora la ciudad yacía hundida en el sangriento polvo de su predestinación. Y, sin embargo, él se encontraba allí. El aire seguía siendo denso, estaba lleno de ese otro aire que alteraba sus sueños. Un sereno kurdo, al doblar por una esquina, empuñó su rifle y empezó a correr tras él. Se detuvo bruscamente, lo saludó al reconocerlo y siguió corriendo. El hombre vestido de color caqui merodeó por las ruinas. El templo de Nabu. El templo de Istar. Sintió vibraciones. En el palacio de Asurbanipal se quedó mirando, de reojo, una pesada estatua de piedra caliza, in situ, alas irregulares, pies con garras, bulboso pene saliente y rígida boca, que se estiraba en una sonrisa maligna. El demonio Pazuzu. De repente lo abrumó una certeza. Lo supo. Aquello se acercaba. Clavó la vista en el polvo. Sombras con vida. Oyó opacos ladridos de jaurías salvajes que merodeaban por las afueras de la ciudad. La órbita del sol comenzaba a caer detrás del borde del mundo. Se bajó las mangas de la camisa y se abrochó los puños. Se había levantado una brisa helada. Venía del sudoeste. Partió presuroso hacia Mosul a tomar el tren, con el corazón encogido por la escalofriante convicción de que pronto se enfrentaría con un viejo enemigo. Primera parte. El comienzo. Capítulo primero. Como el maldito y fugaz destello de explosiones solares que solo impresionan borrosamente los ojos de los ciegos, el comienzo del horror pasó casi inadvertido. De hecho fue quedando olvidado en la locura de lo que vino después, y quizá no lo relacionó de ningún modo con el horror mismo. Era difícil de juzgar. La casa era alquilada, acogedora, hermética. Una casa de ladrillo, colonial, cubierta de hiedra, en la zona de Georgetown,
En Washington, al otro lado de la calle, había una franja de campus perteneciente a la Yorktown University. Detrás, un escarpado terraplén que caía en pendiente vertical sobre la bulliciosa calle Ebey. Más lejos, el fangoso río Potomac. El 1 de abril, por la mañana temprano, la casa estaba en silencio. Chris McNeil se hallaba incorporada en la cama, repasando el texto de la filmación del día siguiente. Regan, su hija, dormía en su habitación, al final del pasillo, y los sirvientes, Willie y Carl, ambos de edad madura, ocupaban una estancia, contigua a la despensa, en la planta baja. Aproximadamente a las 12:25 de la noche, Chris apartó la mirada del guión, y frunció el ceño con perplejidad. Oyó ruidos extraños. Eran raros. Apagados. Agrupados rítmicamente. Un código insólito de golpecitos producidos por un muerto. Curioso. Escuchó durante un momento y luego dejó de prestar atención, pero como los ruidos proseguían, no se podía concentrar. Arrojó violentamente el manuscrito sobre la cama. ¡Dios mío! ¡Qué fastidio! Salió al pasillo y miró a su alrededor. Parecían provenir del dormitorio de Regan. Pero, ¿qué estará haciendo? Caminó lentamente por el corredor, y de pronto los golpes se oyeron más fuertes, más rápidos. Al empujar la puerta y entrar en la habitación, cesaron de pronto. ¿Qué diablos pasa? La niña de 11 años dormía, firmemente abrazada a un gran oso de felpa de ojos redondos. Arruinado. Descolorido después de muchos años de asfixiarlo, de cubrirlo de tiernos besos húmedos. Chris se acercó suavemente al lecho y se inclinó murmurando. Ras, ¿estás despierta? Respiración rítmica. Pesada. Profunda. Chris paseó la vista por el cuarto. La débil luz del pasillo llegaba mortecina y se astillaba sobre los cuadros pintados por Regan, sobre sus esculturas, sobre otros animales de felpa. Está bien, Ras. La vieja mamá ya se va. Dilo. Que la inocencia te valga. Y, sin embargo, Chris sabía que ese comportamiento no era propio de Regan. La niña tenía un temperamento muy opaco. Entonces, ¿quién era el bromista? ¿Algún tipo muerto de sueño que trataba de silenciar los ruidos de las cañerías de la calefacción? Cierta vez, en las montañas de Bután, había pasado horas y horas contemplando a un monje budista que meditaba acuclillado en la tierra. Al final creyó verlo levitar. Quizás. Al contar la historia a alguien, siempre añadía, quizás. Y quizás ahora también su mente, esa incansable narradora de ilusiones, había exagerado los golpes. Pues no. Los he oído. Bruscamente lanzó una mirada al techo. Allí, leves rasguños. Ratas en el altillo. Dios mío. Ratas. Suspiró. Eso era. Colas largas. Se sintió extrañamente aliviada. Y luego notó el frío. La habitación estaba helada. Avanzó lentamente hasta la ventana. Comprobó si estaba cerrada. Tocó el radiador caliente. ¿De veras? Desconcertada, volvió hasta la cama y puso su mano sobre la mejilla de Regan. La tenía suave, como de costumbre, y ligeramente sudorienta. Debo de estar enferma. Miró a su hija, su nariz respingada y su cara pecosa, y, en un rápido impulso de ternura, se agachó y la besó en la mejilla. Te quiero mucho, susurró. Luego regresó a su dormitorio y a su libreto. Lo estudió durante un rato. La película era una segunda versión de la comedia musical Señor Smith se va a Washington. Se le había agregado una trama secundaria acerca de las rebeliones universitarias. Chris era la protagonista. Hacía el papel de una profesora de psicología que estaba de parte de los rebeldes. Y odiaba ese papel. Es estúpido. Esta escena es absolutamente estúpida. Su mente, aunque no cultivada, no confundió nunca los slogans con la verdad, y, con la curiosidad de un pajarito ignorante, picoteaba incansablemente entre el palabrerío para encontrar la reluciente verdad escondida. Y, de este modo, para ella la causa revolucionaria era estúpida. No tenía sentido. ¿Cómo es eso? Se preguntaba. ¿Brecha de generaciones? Absurdo. Yo tengo 32. Es una pura y simple estupidez. Es... Calma. Una semana más. Había completado la filmación de interiores en Hollywood. Lo único que faltaba eran unas cuantas escenas exteriores en el campus de Yorktown University. A partir del día siguiente, como era Semana Santa, los estudiantes fueron a sus casas. Se empezaba a amodorrar. Párpados pesados. Volvió una hoja curiosamente desgarrada. Distraída, sonrió. Su director inglés. Cuando estaba muy nervioso, arrancaba una tirita estrecha del borde de la hoja que tuviera más cerca, y luego la masticaba poco a poco hasta que se convertía en una pelota en su boca. Querido Puck,
Bostezó y miró tiernamente los bordes de las hojas del guión. Las páginas parecían mordisqueadas. Se acordó de las ratas. ¿Qué ritmos siguen esas malditas? Mentalmente anotó que le diría a Carl que pusiera trampas por la mañana. Dedos relajados. Manuscrito que resbala. Lo dejó caer. Estúpido. Es estúpido. Una mano tanteando para encontrar la brilla de la luz. Listo. Suspiró. Durante un rato se quedó inmóvil, casi dormida. Luego se quitó de encima la sábana con una pierna perezosa. Un calor insoportable. Un fino rocío se adhería suave y mansamente a los vidrios de la ventana. Chris durmió. Y soñó con la muerte, con todos sus asombrosos detalles, con una muerte que parecía algo nuevo. Mientras soñaba, algo en ella contenía el aliento, se disolvía, se hundía en la nada, al pensar una y otra vez. Yo no voy a ser, yo moriré, yo no seré, y por los siglos de los siglos. Oh, papá, no les permitas, oh, no dejes que lo hagan, no dejes que yo sea nada por los siglos. Y mientras se disolvía, se desenroscaba, se oyó un timbre, el teléfono. Se incorporó en la cama. El corazón le latía violentamente, tenía la mano en el teléfono, y el estómago vacío. Era una sustancia sin peso y su teléfono sonaba. Descolgó. El ayudante de dirección. En maquillaje a las 6, querida. Bueno. ¿Cómo te sientes? Si me baño y el agua no quema, creo que estaré bien. Él se rió. Hasta luego. De acuerdo. Gracias. Colgó. Y durante un rato permaneció sentada, inmóvil, pensando en el sueño. ¿Un sueño? Se parecía más a un pensamiento en la semiconciencia del despertar. Esa terrible lucidez. Fulgor de la calavera. El no ser. Irreversible. No se lo podía imaginar. Dios mío, no puede ser. Reflexionó. Y, al fin, inclinó la cabeza. Pero es. Se dirigió al baño, se puso el albornoz y bajó rápidamente a la cocina, a la vida que la aguardaba en el jugoso tocino. Buenos días, señora. Willy, canosa, encorvada y con ojeras violáceas, exprimía naranjas. Tenía cierto deje extranjero. Suizo, como el de Carl. Se secó las manos en una toalla de papel y se acercó a la cocina. Yo lo haré, Willy. Chris, siempre perceptiva, había notado su mirada cansada, y mientras Willy se dirigía, gruñendo, hacia el fregadero, la actriz se sirvió café y se retiró al rincón donde siempre tomaba el desayuno. Se sentó. Y sonrió afectuosamente al mirar el plato. Una rosa color rojo encendido. Regan. Mi ángel. Muchas mañanas, cuando Chris trabajaba, Regan se levantaba de la cama en silencio. Bajaba a la cocina y le ponía una flor junto al plato. Luego volvía, a tientas, a su sueño, con los ojos cerrados. Chris, apenada, movió la cabeza al recordar que estuvo a punto de ponerle el nombre Goneril. Por supuesto. Prepararse para lo peor. Chris sonrió ante el recuerdo. Sorbió el café. Cuando su mirada cayó de nuevo sobre la rosa, su expresión se tornó triste por un momento, y sus grandes ojos verdes parecieron apesadumbrados en la mirada perdida. Se acordaba de otra flor. Un hijo. Jamie. Había muerto a los 3 años. Hacía mucho tiempo, cuando ella, Chris, era una corista muy joven de Broadway. Había jurado no volver jamás a darse tanto a nadie como lo había hecho con Jamie, Howard McNeil. Rápidamente desvió la mirada de la rosa, y, como su sueño de la muerte se elevaba en una nube desde el café, encendió un cigarrillo. Willy trajo el jugo, y Chris se acordó de las ratas. ¿Dónde está Carl?, preguntó a la sirvienta. Estoy aquí, señora. Atareado, apareció por la puerta de la alacena. Autoritario. Respetuoso. Dinámico. Servil. Con un pedacito de servilleta de papel pegado en la barbilla, porque se cortó al afeitarse. Sí. Corpulento. Jadeó junto a la mesa. Ojos brillantes. Nariz aguileña. Pelado. Carl, hay ratas en el altillo. Tendría que conseguir algunas ratoneras. ¿Hay ratas? Eso he dicho. Pero el altillo está limpio. Bueno, está bien. Tenemos ratas prolijas. No hay ratas. Carl, yo las oí anoche, dijo Chris con paciencia, pero imperativa. Quizás sean las cañerías, sonrió Carl. Tal vez los tablones. Tal vez las ratas. ¿Va a comprar las malditas ratoneras y dejarse de discutir? Sí, señora. Salió disparado. Ahora mismo. No, ahora no, Carl. Las tiendas están cerradas. Están cerradas. Refunfuñó Willy. Voy a ver. Se fue. Chris y Willy intercambiaron miradas,
Luego Willy hizo un gesto con la cabeza y volvió a su tocino. Chris sorbió el café. Extraño. Hombre extraño. Trabajador como Willy. Muy leal, discreto. Y, sin embargo, algo en él la ponía levemente inquieta. ¿Qué era? ¿Su aire sutil de arrogancia? ¿Desafío? No. Otra cosa. Algo difícil de definir. La pareja hacía 6 años que trabajaba para ella, y Carl seguía siendo un enigma. Un jeroglífico no traducido que hablaba, respiraba y le hacía los mandados con sus piernas hinchadas. Sin embargo, detrás de la máscara, se movía algo. Se podía oír su mecanismo latiendo como una conciencia. Apagó el cigarrillo, oyó el chirrido de la puerta de la calle, que se abría y luego se cerraba. Están cerradas, dijo Willy entre dientes. Chris mordisqueó el tocino, después volvió a su habitación, donde se vistió con su conjunto de jersey y falda. Se echó una rápida mirada en el espejo, observando con atención su rojizo pelo corto, que parecía siempre despeinado, y las pecas en su pequeña cara limpia. Luego se puso visca y sonrió como una idiota. Hola, encantadora vecinita. ¿Puedo hablar con su marido? ¿Con su amante? ¿Con su amiguito? Oh, su amiguito está en el asilo de mendigos. Llaman desde Avon. Se sacó la lengua a sí misma. Al instante perdió su animación. Dios, qué vida. Tomó la caja de la peluca, bajó, pensativa, la escalera y caminó hacia la risueña calle arbolada. Ya fuera de la casa se detuvo un momento. La mañana le hizo contener el aliento. Miró hacia su derecha. A un lado del edificio, unos viejos escalones de piedra se precipitaban hasta la calle M, abajo, a lo lejos. Un poco más allá estaba la entrada de las cocheras que en otro tiempo se usaron para guardar tranvías, estilo mediterráneo, techo de tejas, villas rococó, ladrillo antiguo. Los contempló, tristona. De ficción. Calle de ficción. Pero, ¿por qué no me quedo? ¿Compro la casa? ¿Empiezo a vivir? En algún lado, una campana empezó a sonar. Dirigió la vista hacia el lugar de donde provenía el sonido. La torre del reloj en el campus de Yorktown. La melancólica resonancia hizo eco en el río, tembló, se filtró en su corazón cansado. Se fue caminando al trabajo, hacia la espectral mascarada, hacia la ficción. Pasó por el pórtico de entrada al campus, y su depresión disminuyó, luego se hizo aún menor, al contemplar la hilera de vestuarios rodantes alineados en el camino, muy cerca del paredón que circundaba el perímetro por el lado sur, y a eso de las 8 de la mañana, hora de la primera toma del día. Ya era casi la misma de siempre. Empezó una discusión sobre el guión. Burke, ¿por qué no le echas una ojeada a esta porquería? Veo que tienes un libreto. ¡Qué bien! El director Burke Dennings, severo y travieso, con su ojo izquierdo que titilaba, aunque brillaba de picardía, arrancó una tirita de papel del guión con sus temblorosos dedos. Creo que voy a masticar, se rió. Estaban parados en la explanada frente al edificio de oficinas, rodeados por actores, luces, técnicos, extras y ayudantes. Por el césped estaban diseminados algunos espectadores, acá y allá, en su mayoría profesores jesuitas. Muchos niños. El director de fotografía, aburrido, tomó el diario cuando Dennings se metió un papel en la boca, y sonrió tontamente. Después de la primera ginebra de la mañana tenía una ligera halitosis. Me alegro mucho de que te hayan dado un libreto. Un astuto cincuentón de aspecto débil. Hablaba con un inconfundible acento inglés, tan cortado y preciso, que sublimaba aún las más crudas obscenidades, las hacía incluso elegantes. Cuando bebía, daba la impresión de que iba a estallar en carcajadas, parecía que estuviera haciendo constantes esfuerzos para conservar la compostura. Bueno, nena, dime, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que anda mal? La escena en cuestión requería que el decano de la mítica universidad hablara a un grupo de estudiantes, en un intento por sofocar una manifestación pacífica con la que habían amenazado. Entonces Chris tenía que subir corriendo los escalones de la explanada, encararse con el decano y, señalando al edificio principal, gritar, derribémoslo. No tiene ningún sentido, dijo Chris. Sin embargo, está perfectamente claro, mi tío Dennings. ¿Por qué diablos tienen que echar abajo el edificio, Burke? ¿Para qué? ¿Me estás condenando a prisión? No. Estoy preguntando, ¿para qué? Porque está allí, querida. ¿En el guión? No, en el tema. Bueno, pero sigue sin tener sentido, Burke. Ella no haría eso. Sí que lo haría. No, no lo haría. Mandamos llamar al autor. Creo que está en París. ¿A qué ha ido allí? ¿A esconderse? No. A fornicar. Lo articuló con impecable dicción. Sus ojos astutos chispeaban en una cara pálida,
mientras la palabra se elevaba a tersa y se transformaba en un capitel gótico. Chris se le apoyó blandamente en los hombros, riendo. «Oh, Burke, no tienes arreglo». «Sí», lo dijo como si echara a ratificar con modestia los informes de su triple rechazo de la corona. «Bueno, entonces, ¿seguimos con esto?» Chris no escuchó. Había arrojado una mirada fugaz y avergonzada a un jesuita cercano. Ella quería comprobar si había oído o no la obscenidad. Morena, cara arrugada, como la de un boxeador. Jovial, cuarentón. Había cierta tristeza en sus ojos, algo de sufrimiento, y, sin embargo, su mirada fue cálida y tranquilizadora al posarse en la de ella. Había oído. Sonreía. Echó una ojeada a su reloj y se alejó. «Digo que sigamos de una vez con esto». Se volvió, sorprendida. «Sí, tienes razón, Burke. Vamos a hacerlo. Gracias a Dios». «No, espera. Pero, caramba», protestó por la adición introducida en la escena. Opinaba que el punto culminante eran las palabras que tenía que pronunciar, y se oponía a entrar corriendo inmediatamente después por la puerta del edificio. «No le agrega nada», dijo Chris. «Es estúpido». «Sí, querida. Tienes razón», admitió Burke sinceramente. «Sin embargo, el director de fotografía insiste en que lo hagamos de modo que así será, ¿entiendes?» «No. No, por supuesto que no. Es estúpido. Observa la siguiente escena». Rió. «Empieza con Head, que viene hacia nosotros por la puerta. El director de fotografía está seguro de obtener una mención si la escena anterior termina contigo saliendo por la puerta. Eso es idiota. Por supuesto que lo es. Hay para vomitar. Es algo estúpidamente malo. Pero lo filmaremos, aunque puedes estar segura de que lo arreglaré cuando le demos los últimos cortes. Va a ser un bocado sabroso». Chris se rió. Y estuvo de acuerdo. Burke miró en dirección al director de fotografía, que era conocido como un egoísta temperamental, muy aficionado a las discusiones que hacen perder tiempo. Estaba ocupado con el operador. El director respiró aliviado. Mientras esperaba al pie de la escalinata que las luces se calentaran, Chris miró a Dennings cuando éste le lanzó una obscenidad a un desventurado ayudante, luego se le iluminó ostensiblemente la cara. Parecía deleitarse con su excentricidad. Sin embargo, Chris sabía que, después de haber bebido una cierta cantidad, explotaría el mal genio, y si esto sucedía a las 3 o 4 de la madrugada, podría llamar por teléfono a gente importante y hacerla objeto de provocaciones fútiles. Chris se acordó de un jefe de estudios cuyo único crimen fue el de haber hecho, durante las proyecciones de prueba, un comentario inofensivo acerca de la camisa de Dennings, que se veía algo deshilachada. Ello bastó para que lo despertara a eso de las 3 de la madrugada, con objeto de decirle que era un patán de mierda y que su padre había sido, con toda seguridad, un tarado. Y al día siguiente simulaba tener amnesia y irradiaba cierto placer cuando aquellos a quienes había ofendido contaban con detalle lo que les había hecho. Aunque, si le convenía, se acordaba. Con una sonrisa en la boca, Chris recordó la noche en que él había destruido las oficinas del estudio, estimulado por la ginebra, en un ataque de furia descontrolada, y cómo más tarde, cuando le presentaron una cuenta detallada y fotos de los daños, las había descartado con picardía porque eran puras farsas, ya que los daños habían sido, a todas luces, mucho mayores. Chris no creía que Dennings fuera ni un alcohólico ni un bebedor empedernido, sino, más bien, que bebía porque eso era lo que se esperaba de él, seguía la tradición. «Ah, bueno», pensó. «Supongo que será una especie de inmoralidad». Se volvió y buscó con la vista al jesuita que le había sonreído. Iba caminando a lo lejos, con aire abatido, cabizbajo, una negra nube solitaria en busca de la lluvia. A ella nunca le habían gustado los curas. Así lo afirmaba. Y, sin embargo, ¿Lista, Chris?, dijo Dennings. «Sí, lista. Muy lista». «Silencio», ordenó el ayudante de dirección. «Se rueda», exclamó Burke. «Cámara. Acción». Chris subió corriendo las escaleras mientras los extras aclamaban y Dennings la observaba, tratando de imaginarse qué estaría pensando. Ella había abandonado la discusión demasiado pronto. Lanzó una mirada significativa al script, que se le acercó caminando, sumiso, y le entregó el guión abierto, como un monaguillo entrega el misal al sacerdote en una misa solemne. Trabajaron bajo un sol intermitente. A eso de las 4, el cielo se había cubierto de negras nubes. El ayudante de dirección despachó al grupo para el resto del día. Chris volvió caminando a su casa. Estaba cansada. En la esquina de la calle 36 Io le firmó un autógrafo a un viejo almacenero italiano que la había llamado a voces desde la puerta de su tienda. Escribió su nombre y mis mejores deseos en una bolsa de papel marrón.
Mientras esperaba para cruzar, miró en diagonal. Al otro lado de la calle había una iglesia católica. San no sé cuánto. Jesuita. John F. Kennedy y Jackie se habían casado allí según le dijeron. Habían orado allí. Trató de imaginárselo. John F. Kennedy en medio de velas votivas y piadosas mujeres arrugadas. John F. Kennedy inclinado rezando. Creo. Un freno a los rusos. Creo. Apolo 4 en medio del ruido de las cuentas del rosario. Creo. La resurrección de la carne y la vida perdurable. Eso es lo importante. Observó un camión de cerveza que avanzaba lentamente, lleno del tintineo de tibias, húmedas y vibrantes promesas. Cruzó, caminando por la calle, y al pasar por el salón de actos de la escuela, un sacerdote apareció corriendo por detrás de ella, con las manos en los bolsillos de un guardapolvo de nylon. Joven, muy erguido, le hacía falta una afeitada. Al pasar delante de ella, dobló a la derecha y se internó por un sendero que conducía a los posteriores atrios de la iglesia. Chris se detuvo junto al camino y lo observó, curiosa. Parecía dirigirse hacia un chalet de vigas blancas. Una vieja puerta de tela metálica se abrió con un chirrido y apareció otro sacerdote. Tenía aspecto hosco y muy nervioso. Saludó cortésmente con la cabeza al hombre joven y, con la mirada baja, se dirigió hacia la puerta de entrada de la iglesia. Una vez más se abrió desde dentro la puerta del chalet. Otro sacerdote. Parecía. Sí, es. El que sonrió cuando Burt dijo a fornicar. Solo que ahora estaba serio al saludar en silencio al recién llegado, al que le pasó un brazo sobre los hombros, en un gesto amable y algo paternal. Lo condujo al interior de la casa, y la puerta de tela metálica se cerró con un lento y leve chirrido. Chris se miró los zapatos. Estaba desconcertada. ¿Cómo los prepararían? Se preguntó si los jesuitas se confesarían. Un sordo retumbo de tormenta. Levantó la vista hacia el cielo. ¿Llovería? La resurrección de la... Sí, seguro. El martes próximo. Destellos de relámpagos crepitaban a lo lejos. No nos llames, pequeño. Nosotros te llamaremos a ti. Se levantó el cuello del abrigo y prosiguió su lenta marcha. Quería que lloviera. Y hasta aquí llegamos con el capítulo. Espero les guste el contenido y puedan regalarme un like, un comentario y si quieren una suscripción. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.